En el vasto y misterioso mundo de la mitología griega, los dioses del Olimpo gobernaban con poder y pasión. Entre ellos, Zeus, el rey de los dioses, destacaba no solo por su dominio sobre el cielo y el rayo, sino también por su extensa descendencia. En esta primera parte del vídeo nos adentramos en las fascinantes historias de algunos de sus hijos más emblemáticos: Apolo, el dios de la luz y las artes; Atenea, la sabia diosa de la guerra y la estrategia; Hefesto, el maestro herrero del Olimpo; Ares, el temido dios de la guerra; y Artemisa, la protectora de la naturaleza y la caza. Hoy exploraremos su fascinante historia, sus símbolos y su legado en la cultura griega. ¿Listos para adentrarnos en el mundo de estos poderosos dioses? Comenzamos. En el corazón de la mitología griega, entre dioses y héroes, brilla una figura luminosa y multifacética: Apolo, el hijo de Zeus y Leto. Conocido como el dios de la luz, las artes, la medicina y la profecía, Apolo es uno de los dioses más venerados y complejos del Olimpo. Apolo nació en la isla de Delos, un lugar sagrado que su madre, Leto, encontró como refugio tras ser perseguida por la celosa Hera, esposa de Zeus. Junto a su hermana gemela, Artemisa, diosa de la caza, Apolo creció rápidamente, mostrando desde joven su poder y talento. Como hijo de Zeus, Apolo heredó una fuerza divina, pero también una conexión especial con la luz y la verdad. Su nacimiento en Delos marcó el inicio de una vida llena de hazañas y simbolismos que lo convirtieron en uno de los dioses más importantes de la antigua Grecia. Apolo es un dios de muchos talentos y sus símbolos reflejan su diversidad. Se le representa con la lira, un instrumento musical que domina con maestría y que simboliza su conexión con las artes y la armonía. También lleva un arco y flechas, no solo como arma, sino como representación de su capacidad para traer tanto la curación como la pestilencia. Además, Apolo está asociado con el sol, aunque en la mitología griega original, Helios era el dios solar. Con el tiempo, Apolo se convirtió en una figura solar, representando la luz que aleja la oscuridad y la ignorancia. Uno de los mitos más famosos de Apolo es su épico enfrentamiento con la serpiente Pitón, una criatura monstruosa que aterrorizaba a los habitantes de Delfos. Pitón, un dragón femenino enviado por la diosa Hera, custodiaba el santuario de Temis, la diosa de la justicia y el orden divino. Esta serpiente gigante, nacida del barro primordial, era un ser temido por todos, pues su aliento venenoso y su fuerza descomunal sembraban el caos y la destrucción a su paso. Pero Apolo, armado con su arco de plata y sus flechas doradas, decidió enfrentarse a la bestia para liberar a la región de su influencia maligna. La batalla entre Apolo y Pitón fue feroz. La serpiente, con sus escamas brillantes y sus ojos llameantes, intentó aplastar al joven dios con su colosal cuerpo, pero Apolo, ágil y decidido, esquivó cada ataque. Con precisión divina, lanzó una flecha tras otra, hasta que finalmente una de ellas encontró su objetivo, atravesando el corazón de la bestia. Pitón cayó derrotada, y con su muerte, Apolo no solo liberó a Delfos de su terror, sino que también reclamó el santuario como suyo. En honor a su victoria, Apolo fundó el oráculo de Delfos, un lugar sagrado que se convertiría en el centro espiritual más importante del mundo antiguo. El oráculo estaba ubicado en las faldas del monte Parnaso, rodeado de un paisaje imponente y misterioso. Allí, las sacerdotisas, conocidas como pitonisas en recuerdo de la serpiente derrotada, entraban en trance para transmitir las profecías de Apolo. Estas mujeres, elegidas por su pureza y conexión espiritual, inhalaban los vapores sagrados que emanaban de una grieta en la tierra, y en ese estado de éxtasis, pronunciaban las palabras del dios. El oráculo de Delfos no era solo un lugar de adivinación, era un símbolo de la conexión entre los dioses y los mortales. Reyes, héroes y ciudadanos comunes viajaban desde todos los rincones del mundo conocido para consultar a Apolo sobre decisiones cruciales, desde guerras y alianzas políticas hasta asuntos personales y espirituales. Las respuestas del oráculo, aunque a menudo enigmáticas, eran consideradas infalibles, y muchos de los grandes eventos de la mitología y la historia griega fueron influenciados por sus palabras. El lema inscrito en el templo de Delfos, «Conócete a ti mismo», reflejaba la filosofía de Apolo, la búsqueda de la verdad y la autocomprensión. A través del oráculo, Apolo no solo se convirtió en el dios de la profecía, sino también en un guía espiritual para la humanidad. Su victoria sobre Pitón y la fundación del oráculo de Delfos consolidaron su lugar como uno de los dioses más respetados y venerados del panteón griego, un legado que perduró durante siglos y que aún hoy nos inspira a buscar la luz de la sabiduría en medio de la oscuridad.
Otro mito que destaca en la historia de Apolo es el trágico y poético relato de Dafne, una ninfa de extraordinaria belleza que se convirtió en el objeto del amor no correspondido del dios. Dafne, hija del dios río Peneo, había consagrado su vida a la diosa Artemisa, prometiendo permanecer casta y dedicarse a la caza en los bosques. Sin embargo, Apolo, flechado por Eros como parte de una venganza, quedó profundamente enamorado de ella. Eros, el dios del amor, había lanzado una flecha de oro a Apolo para inflamar su corazón, mientras que a Dafne le disparó una flecha de plomo que la hizo rechazar cualquier sentimiento de amor. Cuando Apolo vio a Dafne corriendo entre los árboles, quedó embelesado por su gracia y decidió perseguirla. La ninfa, aterrorizada por sus avances, huyó desesperadamente, sintiendo que cada paso del dios la acercaba más a perder su libertad. Apolo, con su voz melodiosa, le suplicaba que se detuviera, prometiéndole regalos y honores, pero Dafne, fiel a su juramento, solo deseaba escapar. En su desesperación, elevó una plegaria a su padre, el río Peneo, rogándole que la salvara de aquel destino que tanto temía. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Sus pies comenzaron a enraizarse en la tierra, sus brazos se extendieron como ramas y su cabello se transformó en hojas verdes y brillantes. Dafne se había convertido en un árbol de laurel. Apolo, al llegar junto al árbol, abrazó el tronco con tristeza y admiración. Aunque Dafne ya no podía ser suya en forma humana, el dios decidió honrarla para siempre. Declaró que el laurel sería su árbol sagrado, y desde entonces, sus hojas se convirtieron en un símbolo de victoria, pureza y eternidad. Los ganadores de los Juegos Píticos, celebrados en su honor, eran coronados con guirnaldas de laurel, y los poetas y artistas recibían ramas de laurel como reconocimiento a su talento. Así, el amor no correspondido de Apolo por Dafne quedó inmortalizado en la naturaleza, y el laurel se convirtió en un recordatorio eterno de la belleza fugaz y el poder transformador de los dioses. Apolo también participó en la guerra de Troya, donde luchó junto a los troyanos y mostró su poder como arquero divino. El legado de Apolo perdura hasta nuestros días. En la antigua Grecia, se le rendía culto en templos como el de Delfos, donde los Juegos Píticos se celebraban en su honor. También era adorado como protector de las artes, la música y la poesía, inspirando a artistas y filósofos. En el arte y la literatura, Apolo ha sido representado como el ideal de la belleza masculina y la juventud eterna. Su influencia se extiende más allá de la mitología, llegando a la cultura moderna, donde su nombre y simbolismo siguen siendo relevantes. Apolo, el dios de la luz y las artes, es un ejemplo perfecto de la riqueza y complejidad de la mitología griega. Desde su nacimiento en Delos hasta su papel como profeta en Delfos, su historia está llena de simbolismo y enseñanzas. La historia de Atenea comienza de una manera única y sorprendente. A diferencia de los demás dioses, Atenea no nació de manera convencional. Según el mito, surgió directamente de la cabeza de Zeus, el rey de los dioses, completamente armada y con un grito de guerra que resonó en todo el Olimpo. ¿Pero cómo ocurrió esto? Se dice que Zeus había engullido a Metis, la diosa de la prudencia, temiendo que su hijo pudiera destronarla. Sin embargo, Metis ya estaba embarazada de Atenea. Tiempo después, Zeus sufrió un dolor de cabeza tan intenso que Hefesto, el dios herrero, tuvo que abrirle el cráneo con un hacha. De allí emergió Atenea, adulta, sabia y lista para convertirse en una de las deidades más respetadas del panteón griego. Atenea no era una diosa de la guerra cualquiera. Mientras Ares, el dios de la guerra, representaba la violencia y el caos, Atenea encarnaba la estrategia, la táctica y la inteligencia en el campo de batalla. Era una guerrera sabia que prefería resolver conflictos con astucia antes que con fuerza bruta. Además, era la protectora de héroes como Odiseo y Perseo, a quienes guiaba con sus consejos y su visión clara. Pero su sabiduría no se limitaba a la guerra. Atenea también era la patrona de las artes, la artesanía y la justicia. Se dice que inventó el arado, el telar y el olivo, un regalo que le dio a la ciudad de Atenas y que se convirtió en su símbolo eterno. Uno de los mitos más fascinantes de Atenea es su enfrentamiento con Aracne, una joven tejedora de talento extraordinario que vivía en la región de Lidia. Aracne no solo era hábil, su destreza con el telar era tan asombrosa que las ninfas del bosque viajaban desde lejos para admirar sus creaciones. Sus tejidos eran tan perfectos que parecían vivos, y su fama se extendió por toda Grecia. Sin embargo, con el tiempo, el orgullo de Aracne creció tanto que comenzó a afirmar que su habilidad superaba incluso a la de Atenea, la diosa de las artes y la sabiduría.
Este desafío no pasó desapercibido para la diosa, quien decidió poner a prueba a la joven tejedora. Atenea, disfrazada como una anciana, visitó a Aracne y le advirtió con voz serena: no es sabio compararse con los dioses. Reconoce tus límites y pide perdón por tu arrogancia. Pero Aracne, confiada en su talento, respondió con desdén: si Atenea cree que puede tejer mejor que yo, que venga y lo demuestre. La diosa, indignada por la insolencia de la joven, reveló su verdadera identidad en un destello de luz divina. El desafío estaba hecho, ambas tejerían un tapiz, y los dioses serían los jueces. El taller de Aracne se llenó de expectación mientras las dos comenzaban su labor. Atenea tejió una escena gloriosa que mostraba a los dioses en todo su esplendor, rodeados de sabiduría y justicia. En cambio, Aracne, desafiante, retrató las infidelidades y errores de los dioses, exponiendo sus debilidades con un realismo impresionante. Aunque el trabajo de Aracne era técnicamente impecable y su audacia artística innegable, su insolencia enfureció a Atenea. La diosa, como guardiana del orden y la humildad, no podía permitir que un mortal se burlara de los dioses de esa manera. Con un gesto de ira, Atenea rasgó el tapiz de Aracne y la golpeó con su lanzadera. Aracne, abrumada por la vergüenza y el miedo, intentó huir, pero la diosa la detuvo. Si tanto amas tejer, dijo Atenea, que sea por toda la eternidad. Con estas palabras, transformó a Aracne en una araña, condenada a tejer sin descanso. Desde entonces, Aracne y sus descendientes continúan tejiendo sus redes, un recordatorio eterno de los peligros de la arrogancia y la importancia de respetar a los dioses. Atenea no solo era una diosa admirada en el Olimpo por su sabiduría y valentía, también era la protectora de una de las ciudades más importantes de la antigua Grecia, Atenas. Su conexión con esta ciudad es tan profunda que lleva su nombre, y su historia de cómo se convirtió en su patrona es una de las leyendas más emblemáticas de la mitología griega. Todo comenzó cuando Atenas era una ciudad joven, buscando un dios que la guiara y protegiera. Dos poderosos dioses, Atenea y Poseidón, se presentaron para reclamar el patronazgo de la ciudad. Para decidir quién sería el protector, se organizó un concurso. Cada uno ofrecería un regalo a los atenienses, y ellos elegirían cuál era más valioso. Poseidón, el dios del mar, fue el primero en actuar. Con un golpe poderoso de su tridente, hizo brotar un manantial en la Acrópolis. Sin embargo, el agua que surgió era salada, inútil para la agricultura o el consumo. Aunque impresionante, el regalo de Poseidón no era práctico para los habitantes de la ciudad. Luego llegó el turno de Atenea. Con calma y sabiduría, la diosa se arrodilló y plantó una semilla en la tierra árida. De ella creció un olivo, un árbol que no solo proporcionaba sombra, sino también aceite, madera y alimento. Los atenienses, reconociendo el valor duradero y práctico del olivo, lo vieron como un símbolo de paz, prosperidad y esperanza para su futuro. La elección fue clara. Los atenienses proclamaron a Atenea como su protectora, y la ciudad fue nombrada en su honor. En agradecimiento, construyeron el Partenón, un impresionante templo en la Acrópolis dedicado a la diosa. Este majestuoso edificio, adornado con esculturas y columnas, no solo era un lugar de culto, sino también un símbolo del poder y la grandeza de Atenas. El olivo, por su parte, se convirtió en un elemento sagrado para la ciudad, y se dice que el árbol original plantado por Atenea permaneció en la Acrópolis durante siglos, como un recordatorio eterno de su sabiduría y generosidad. Hoy, el Partenón sigue en pie, aunque en ruinas, como un testimonio del legado de Atenea y la gloria de la antigua Grecia. El legado de Atenea perdura hasta nuestros días. Su imagen ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y filosofía. Es un símbolo de sabiduría, justicia y fuerza equilibrada. En la cultura moderna, aparece en películas, series y videojuegos, recordándonos la importancia de la inteligencia y la estrategia. Además, su nombre sigue vivo en instituciones educativas y científicas, donde se valora el conocimiento y la innovación. Atenea nos enseña que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la mente y el corazón. Atenea, la diosa que nació de la mente de Zeus, es mucho más que un personaje mitológico. Es un símbolo eterno de sabiduría, estrategia y equilibrio. Su historia nos inspira a buscar el conocimiento, a valorar la justicia y a enfrentar los desafíos con inteligencia y gracia. Hefesto, el dios del fuego, la forja y los artesanos. Conocido por su habilidad para crear armas y objetos mágicos, Hefesto es un símbolo de transformación y perseverancia.
Hoy, exploraremos su fascinante historia, sus mitos más emblemáticos y su legado en la cultura antigua y moderna. La historia de Hefesto comienza con un acto de rechazo. Según el mito, era hijo de Hera, la reina de los dioses, y en algunas versiones, también de Zeus. Sin embargo, al nacer, Hefesto era tan débil y deforme que Hera, avergonzada, lo arrojó desde el monte Olimpo al mar. Cayó durante un día y una noche, hasta que las olas lo llevaron a la isla de Lemnos, donde fue rescatado por las ninfas del mar, Tetis y Eurínome. Estas lo criaron en una cueva submarina, donde Hefesto descubrió su pasión por la forja y la creación. A pesar de su doloroso comienzo, Hefesto no se dejó vencer por la adversidad. Con el tiempo, se convirtió en un maestro artesano, creando objetos de una belleza y funcionalidad sin igual. Su talento era tan extraordinario que incluso los dioses del Olimpo pronto se dieron cuenta de su valor. Hefesto no olvidó el rechazo de su madre, pero su deseo de venganza lo llevó a crear un trono mágico que atrapó a Hera cuando se sentó en él. Ningún dios podía liberarla, y finalmente Zeus envió a Dionisio, el dios del vino, para convencer a Hefesto de que regresara al Olimpo y liberara a su madre. A cambio, Hefesto recibió un lugar entre los dioses y el respeto que merecía. En el Olimpo, Hefesto se convirtió en el artesano de los dioses. Creó armas legendarias, como el escudo de Aquiles, el tridente de Poseidón y el carro alado de Helios. También forjó joyas y objetos mágicos, como el cinturón de Afrodita y las cadenas que mantuvieron a Prometeo atado. Su taller, lleno de fuego y metal, era un lugar de maravillas donde lo imposible se hacía realidad. Uno de los mitos más conocidos de Hefesto es su matrimonio con Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Esta unión, sin embargo, no fue producto del amor, sino de un arreglo de Zeus, quien buscaba mantener la paz entre los dioses. Aunque Hefesto, con su corazón noble y generoso, estaba profundamente enamorado de Afrodita, la diosa no correspondía a sus sentimientos. Para ella, el matrimonio era una obligación, y su corazón pertenecía a Ares, el dios de la guerra, conocido por su pasión y temeridad. La relación secreta entre Afrodita y Ares no pasó desapercibida para Hefesto. Aunque su apariencia física y su cojera lo hacían parecer vulnerable, su mente era aguda y su ingenio, incomparable. Decidido a poner fin a la infidelidad y a exponer la verdad, Hefesto comenzó a trabajar en su fragua, creando una red invisible hecha de hilos de oro tan finos que ni los dioses podían verlos. Esta red no solo era una trampa, sino también una obra maestra de su arte, diseñada para capturar a los amantes en el acto. Con paciencia y determinación, Hefesto colocó la red sobre su lecho matrimonial y fingió ausentarse, dando a Afrodita y Ares la oportunidad de reunirse. Cuando los amantes se encontraron en su hogar, cayeron directamente en la trampa. La red se cerró alrededor de ellos, atrapándolos en una posición comprometedora. Hefesto, entonces, llamó a los demás dioses del Olimpo para que fueran testigos de la escena. Uno a uno, los dioses llegaron, y la risa y la burla no se hicieron esperar. Ares, el poderoso dios de la guerra, y Afrodita, la diosa más bella, quedaron expuestos y humillados ante todos. Aunque el episodio fue una victoria para Hefesto, también fue un momento de profundo dolor. A pesar de la traición, el dios herrero no buscó venganza cruel. En lugar de eso, liberó a los amantes y les permitió marcharse, mostrando una dignidad y una fuerza interior que pocos poseían. Este acto no solo demostró su inteligencia y su habilidad como artesano, sino también su capacidad para sobreponerse al dolor y seguir adelante. Después de este incidente, Hefesto se sumergió aún más en su trabajo, encontrando consuelo en la creación de objetos mágicos y armas legendarias. Aunque su corazón estaba herido, su legado como el dios de la forja y los artesanos siguió creciendo, recordándonos que incluso en medio del rechazo y la traición, es posible encontrar fuerza y propósito. El legado de Hefesto perdura hasta nuestros días. Es un símbolo de creatividad, resiliencia y transformación. Su historia nos recuerda que incluso en medio del rechazo y la adversidad, podemos encontrar nuestra pasión y dejar una marca en el mundo. En la cultura moderna, Hefesto ha inspirado personajes en películas, series y videojuegos, representando el poder de la inventiva y la perseverancia. Además, su conexión con el fuego y la forja lo convierte en un símbolo de la industria y la innovación. Desde los herreros antiguos hasta los ingenieros modernos, el espíritu de Hefesto sigue vivo en aquellos que transforman materias primas en obras de arte y tecnología. Hefesto, el dios herrero, es mucho más que un personaje mitológico. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre reside en la apariencia física,
sino en la creatividad, la inteligencia y la capacidad de superar las adversidades. Ares, el dios de la guerra. Conocido por su temperamento violento y su amor por el conflicto, Ares es un símbolo de la naturaleza destructiva y salvaje de la batalla. Ares era hijo de Zeus, el rey de los dioses, y Hera, la reina del Olimpo. Sin embargo, a diferencia de otros dioses, Ares no era amado por todos. Su naturaleza violenta y su sed de conflicto lo hacían una figura temida y respetada, pero no admirada. Mientras Atenea, su hermana, representaba la guerra estratégica y la sabiduría en el campo de batalla, Ares encarnaba la brutalidad, el caos y el derramamiento de sangre. Para él, la guerra no era un medio para un fin, sino un fin en sí mismo. Ares no luchaba por la justicia o la gloria, luchaba por el placer de la lucha. Su presencia en el campo de batalla era aterradora. Con su armadura reluciente y su lanza ensangrentada, inspiraba tanto miedo como admiración. Sin embargo, su falta de control y su amor por la violencia lo hacían impredecible, incluso para los otros dioses. Uno de los momentos más destacados de Ares en la mitología griega es su participación en la Guerra de Troya, un conflicto épico que enfrentó a griegos y troyanos durante 10 largos años. Aunque los dioses tenían prohibido intervenir directamente en los conflictos mortales, Ares, con su insaciable sed de batalla, no podía resistirse a la llamada de la guerra. Movido por su pasión por el caos y la destrucción, decidió unirse a los troyanos, luchando junto a ellos con una ferocidad que solo el dios de la guerra podía desplegar. En el fragor de la batalla, Ares era una fuerza imparable. Con su armadura reluciente y su lanza ensangrentada, sembraba el terror entre los griegos. Su presencia en el campo de batalla era tan intimidante que incluso los héroes más valientes temían enfrentarse a él. Sin embargo, su intervención no siempre fue decisiva. Ares carecía de la paciencia y la estrategia que caracterizaban a su hermana Atenea, quien apoyaba a los griegos con tácticas brillantes y una sabiduría incomparable. En una ocasión, el héroe griego Diomedes, bajo la protección de Atenea, se atrevió a desafiar al propio dios de la guerra. Atenea, conocedora de la debilidad de Ares, guió la lanza de Diomedes con precisión divina, hiriendo al dios en un momento de distracción. Ares, herido y furioso, rugió de dolor y se retiró del campo de batalla, regresando al Olimpo para sanar sus heridas. Este episodio no solo mostró la vulnerabilidad de Ares, sino también su dependencia de la fuerza bruta en lugar de la estrategia. Este enfrentamiento entre Ares y Diomedes, con la ayuda de Atenea, es un recordatorio de las diferencias fundamentales entre los dos dioses de la guerra. Mientras Atenea representaba la guerra estratégica, la sabiduría y la justicia, Ares encarnaba la violencia desenfrenada y el caos. Aunque era un guerrero formidable, su falta de control y su enfoque desorganizado lo hacían menos efectivo en comparación con su hermana. La guerra de Troya no solo fue un conflicto entre mortales, sino también un enfrentamiento entre dos visiones opuestas de la guerra, la mente y la fuerza, la estrategia y el caos. Este episodio también reveló un aspecto más humano de Ares, su capacidad para sentir dolor y su vulnerabilidad. Aunque era un dios, no era invencible, y su retirada del campo de batalla fue un momento humillante que contrastaba con su imagen de guerrero invencible. Sin embargo, Ares no se dejó vencer por esta derrota. Regresó al Olimpo, sanó sus heridas y continuó participando en conflictos, demostrando que su pasión por la guerra era inquebrantable. Ares no solo era conocido por su papel en la guerra, sino también por su relación con Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Esta unión, aunque prohibida, era una de las más fascinantes y controvertidas de la mitología griega. Afrodita, a pesar de estar casada con Hefesto, el dios herrero, no podía resistirse al magnetismo y la pasión de Ares. Su relación era un reflejo de la dualidad entre el amor y la guerra, dos fuerzas poderosas que, aunque opuestas, se entrelazaban de manera inevitable. Juntos, Ares y Afrodita representaban la intensidad del deseo y la destructividad de la pasión, un vínculo tan ardiente como peligroso. Sin embargo, su romance no pasó desapercibido. Hefesto, aunque a menudo subestimado por su apariencia y su cojera, era un dios extremadamente inteligente y astuto. Consciente de la infidelidad de su esposa, decidió tenderles una trampa que sería recordada por toda la eternidad. Con su habilidad incomparable como artesano, Hefesto creó una red invisible hecha de hilos de oro tan finos que ni los dioses podían detectarla. Colocó esta red sobre su lecho matrimonial y esperó pacientemente a que los amantes cayeran en su trampa. Cuando Ares y Afrodita se reunieron en secreto, la red se cerró alrededor de ellos,
atrapándolos en una posición comprometedora. Hefesto, entonces, llamó a los demás dioses del Olimpo para que fueran testigos de la escena. Uno a uno, los dioses llegaron, y la risa y la burla no se hicieron esperar. Ares, el poderoso dios de la guerra, y Afrodita, la diosa más bella, quedaron expuestos y humillados ante todos. Este episodio no solo fue una victoria para Hefesto, sino también un recordatorio de que incluso los dioses más poderosos no están libres de las consecuencias de sus acciones. Aunque este incidente fue humillante para Ares y Afrodita, también mostró la complejidad de sus personalidades. Ares, el guerrero impetuoso y temerario, demostró que incluso él podía ser vulnerable al amor y al deseo. Afrodita, por su parte, reveló que su poder no se limitaba a inspirar amor en los demás, sino que también podía enamorarse, incluso del más violento de los dioses. Este mito no solo es una historia de traición y venganza, sino también una exploración de las pasiones humanas y divinas, y de cómo el amor y la guerra pueden entrelazarse de maneras inesperadas y poderosas. El legado de Ares perdura hasta nuestros días. Aunque no era tan venerado como otros dioses, su influencia se puede ver en la literatura, el arte y la cultura popular. En la antigua Roma, fue asimilado como Marte, un dios más respetado y asociado no solo con la guerra, sino también con la agricultura y la protección del Estado. En la cultura moderna, Ares ha inspirado personajes en películas, series y videojuegos, representando la fuerza bruta y la naturaleza destructiva de la guerra. Su historia nos recuerda que, aunque la guerra puede ser glorificada, también tiene un lado oscuro y caótico que no debe ser ignorado. Ares, el dios de la guerra, es mucho más que un personaje mitológico. Es un símbolo de la naturaleza dual de la guerra, su poder destructivo y su capacidad para inspirar tanto miedo como admiración. Su historia nos invita a reflexionar sobre el costo del conflicto y la importancia de buscar soluciones pacíficas. Artemisa, la diosa de la caza, la naturaleza y la luna. Conocida por su independencia, su fuerza y su protección hacia los animales y las mujeres, Artemisa es un símbolo de libertad y poder femenino. ¿Listos para adentrarnos en los bosques sagrados de Artemisa? Artemisa era hija de Zeus, el rey de los dioses, y Leto, una titánide. Su nacimiento no fue fácil. Hera, la celosa esposa de Zeus, persiguió a Leto por toda Grecia, prohibiéndole dar a luz en cualquier lugar donde tocara la luz del sol. Finalmente, Leto encontró refugio en la isla flotante de Delos, donde dio a luz a Artemisa y su hermano gemelo, Apolo. Se dice que Artemisa nació primero y ayudó a su madre durante el parto de Apolo, mostrando desde el principio su papel como protectora y cuidadora. Desde muy joven, Artemisa demostró su independencia y su conexión con la naturaleza. A diferencia de muchas otras diosas inmortales, ella no buscaba la compañía constante de los demás ni el confinamiento en los palacios del Olimpo. Prefería la libertad de los bosques, la frescura de los ríos y la compañía de los animales. Cuando era solo una niña, Artemisa se acercó a su padre, Zeus, con una serie de peticiones que definirían su destino. Le pidió permanecer siempre virgen, rechazando los roles tradicionales que se esperaban de las mujeres en la mitología griega. También solicitó un arco y flechas, herramientas que le permitirían convertirse en una cazadora excepcional. Por último, pidió ser la señora de los bosques y los animales, deseando proteger y gobernar sobre la naturaleza salvaje. Zeus, impresionado por la determinación y la claridad de su hija, le concedió todo lo que pidió. Además, le otorgó un grupo de ninfas para que la acompañaran y la ayudaran en sus tareas. Artemisa, agradecida y emocionada, se sumergió en su nuevo rol con pasión y dedicación. Rápidamente se convirtió en una experta cazadora, capaz de recorrer grandes distancias y de moverse con sigilo entre los árboles. Su arco y flechas se convirtieron en extensiones de su cuerpo, y su conexión con los animales era tan profunda que podía comunicarse con ellos sin necesidad de palabras. Con el tiempo, Artemisa se estableció como la diosa de la caza, la naturaleza y la luna. Vivía libremente en los bosques, lejos de las intrigas del Olimpo, rodeada de ninfas y animales que la adoraban y la protegían. Su vida era un reflejo de sus valores: independencia, respeto por la naturaleza y un profundo sentido de justicia. Artemisa no solo era una cazadora, sino también una protectora. Velaba por los animales jóvenes y por las mujeres que buscaban refugio y seguridad. Su presencia en los bosques era un recordatorio de que la naturaleza, aunque salvaje, podía ser un lugar de paz y armonía para quienes la respetaban. Artemisa era una cazadora excepcional,
conocida por su precisión con el arco y su velocidad en la carrera. Sin embargo, a diferencia de otros cazadores, ella no cazaba por deporte o por gloria, sino por necesidad y respeto hacia la naturaleza. Artemisa era también la protectora de los animales salvajes, especialmente de los más jóvenes y vulnerables. Se dice que castigaba severamente a quienes cazaban por placer o dañaban a los animales sin razón. Uno de los mitos más conocidos sobre Artemisa es su castigo al cazador Orión, una historia que muestra tanto su poder como su sentido de justicia. Orión era un gigante y un cazador excepcional, conocido por su fuerza y su habilidad. Inicialmente, Artemisa y Orión eran compañeros de caza, compartiendo muchas aventuras en los bosques y montañas. Sin embargo, la relación entre ellos cambió drásticamente cuando Orión cometió un grave error. En algunas versiones del mito, Orión se jactó de que podía cazar y matar a todos los animales de la tierra, lo que enfureció a Artemisa, quien era la protectora de los animales. En otras versiones, Orión intentó violar a una de las ninfas que acompañaban a Artemisa, un acto que la diosa no podía tolerar. Artemisa, enfurecida por la arrogancia y la violencia de Orión, decidió actuar. Con su arco y flechas, que nunca fallaban, disparó una flecha que acabó con la vida del gigante. Este acto no solo mostró su destreza como cazadora, sino también su compromiso inquebrantable con la justicia y la protección de los inocentes. Para Artemisa, la naturaleza y sus criaturas eran sagradas, y cualquiera que las amenazara debía enfrentar las consecuencias. La muerte de Orión fue un recordatorio de que incluso los más fuertes y habilidosos no podían desafiar impunemente a la diosa de la caza. Este mito también resalta la dualidad de Artemisa. Por un lado, era una cazadora implacable, capaz de matar con precisión y sin vacilar. Por otro, era una protectora compasiva, que velaba por los débiles y los inocentes. La historia de Orión no solo es un relato de venganza, sino también una lección sobre el respeto a la naturaleza y a los demás. Artemisa, con su flecha certera, aseguró que el equilibrio y la justicia prevalecieran en su reino, recordándonos que el poder debe usarse con sabiduría y responsabilidad. Artemisa no solo era la diosa de la caza, también era la protectora de las mujeres jóvenes y de los partos. Aunque ella misma había elegido permanecer virgen, se preocupaba profundamente por las mujeres y las ayudaba en los momentos más difíciles. Se creía que las mujeres que morían durante el parto estaban bajo su protección, y que ella las guiaba al más allá con compasión. Además, Artemisa estaba asociada con la luna, lo que la conectaba con los ciclos naturales y la fertilidad. Su hermano gemelo, Apolo, representaba el sol, mientras que ella gobernaba la noche. Juntos, simbolizaban el equilibrio entre la luz y la oscuridad, el día y la noche. Artemisa era adorada en templos y santuarios en toda Grecia, donde las mujeres le ofrecían regalos y oraciones para pedir su protección y bendición. El legado de Artemisa perdura hasta nuestros días. Es un símbolo de independencia, fuerza y protección. Su historia ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y filosofía. En la cultura moderna, aparecen películas, series y videojuegos, representando el poder femenino y la conexión con la naturaleza. Además, su nombre sigue vivo en instituciones y movimientos que promueven la igualdad y la protección del medio ambiente. Artemisa nos recuerda la importancia de respetar la naturaleza, proteger a los vulnerables y luchar por nuestra independencia y libertad. Artemisa, la diosa de la caza, la naturaleza y la luna, es mucho más que un personaje mitológico. Es un símbolo eterno de libertad, fuerza y protección. Su historia nos inspira a conectarnos con la naturaleza, a defender a los más vulnerables y a vivir con independencia y determinación. Hermes, el mensajero de los dioses, el protector de los viajeros y el patrón de los ladrones. Hijo de Zeus, el rey del Olimpo, y de Maya, una de las Pléyades, Hermes es un dios que desde su nacimiento demostró que su ingenio sería su mayor arma. Pero, ¿cómo llegó a convertirse en uno de los dioses más importantes del panteón griego? Hoy exploraremos su fascinante historia, llena de travesuras, inventos y hazañas que lo convirtieron en un símbolo de la inteligencia y la adaptabilidad. Hermes nació en una cueva del monte Cilene, en Arcadia, un lugar alejado y misterioso, envuelto en la bruma de las montañas y el susurro del viento. Su madre, Maya, una de las Pléyades, lo cuidaba con ternura, protegiéndolo de las miradas curiosas de los demás dioses. Sin embargo, desde el primer momento, Hermes mostró una curiosidad y una energía inusuales que lo distinguían de cualquier otro recién nacido. No era un bebé común,
su mirada brillante y sus movimientos ágiles revelaban que algo extraordinario se gestaba en su interior. Cuenta la leyenda que, apenas unas horas después de nacer, el pequeño dios escapó de su cuna con una determinación asombrosa, como si ya supiera que su destino estaba lejos de los confines de aquella cueva. Este sería el primer indicio de que Hermés no era un dios común, sino un ser destinado a desafiar las normas y a dejar su huella en el mundo. Su primer acto como recién nacido no fue llorar o dormir, como haría cualquier mortal, sino planear una travesura que lo marcaría para siempre. Con una sonrisa traviesa y una mente ágil, Hermés demostró que su ingenio sería su mayor arma. Aquella primera aventura, en la que robó el rebaño de vacas sagradas de Apolo, no solo reveló su astucia, sino también su capacidad para inventar soluciones creativas, como crear la primera lira a partir de una concha de tortuga. Este acto audaz no solo lo convirtió en el dios de los ladrones y los inventores, sino que también sentó las bases de su reputación como un dios ingenioso y audaz, capaz de moverse entre los mundos divino y mortal con una facilidad asombrosa. Así, desde su nacimiento, Hermés se perfiló como un dios único, cuyo legado estaría marcado por la inteligencia, la velocidad y una dosis de picardía que lo haría inolvidable. En su primera incursión, Hermés encontró un rebaño de vacas sagradas que pertenecían a Apolo, su medio hermano. Estas vacas no eran animales comunes, eran criaturas divinas, custodiadas con celo por Apolo, quien las consideraba un tesoro. Sin embargo, para Hermés, representaban una oportunidad perfecta para demostrar su ingenio y valentía. Con una sonrisa traviesa y un plan audaz, el pequeño dios robó 50 de estas vacas y las llevó a un escondite secreto. Pero Hermés no era tonto, sabía que Apolo no tardaría en descubrir el robo, así que ideó una estrategia brillante para cubrir sus huellas. Hizo que las vacas caminaran hacia atrás, confundiendo las pistas y desorientando a cualquiera que intentara seguirlas. Además, inventó unas sandalias especiales que le permitían moverse sin dejar rastro, demostrando que su astucia iba más allá de su corta edad. Mientras las vacas descansaban en su escondite, Hermés encontró una tortuga que pasaba por allí. Con su mente creativa y sus manos hábiles, transformó el caparazón del animal y las tripas de una de las vacas en un instrumento musical completamente nuevo, la lira. Este invento no solo fue una muestra de su ingenio, sino también un acto de previsión, pues Hermés sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a Apolo. La lira, con su sonido melodioso y cautivador, se convertiría en la clave para su salvación. Cuando Apolo descubrió el robo, su furia fue incontenible. Siguió las pistas hasta llegar a Hermés, listo para castigar al pequeño dios por su atrevimiento. Sin embargo, lo que encontró no fue un ladrón arrepentido, sino un niño astuto y carismático que, en lugar de asustarse, le ofreció la lira como regalo. Apolo, conocido por su amor por la música y las artes, quedó fascinado por el sonido del instrumento. La melodía que emanaba de la lira era tan hermosa que Apolo olvidó su ira y, en su lugar, sintió admiración por el talento de su hermano menor. Así, con astucia y creatividad, Hermés no solo evitó el castigo, sino que ganó el respeto de uno de los dioses más poderosos del Olimpo. Apolo, en un gesto de reconciliación, perdonó a Hermés y lo nombró el dios de la música y los pastores. Este episodio no solo consolidó la reputación de Hermés como un dios ingenioso y audaz, sino que también demostró que, a veces, la inteligencia y la inventiva pueden ser más poderosas que la fuerza bruta. Desde entonces, Hermés y Apolo mantuvieron una relación de respeto mutuo, y la lira se convirtió en un símbolo eterno de la astucia y el ingenio del mensajero de los dioses. Con el tiempo, Hermés se ganó el favor de Zeus, quien lo nombró el mensajero oficial de los dioses. Equipado con sus sandalias aladas y un sombrero de viajero, Hermés recorría el mundo en un abrir y cerrar de ojos, llevando mensajes entre los dioses y los mortales. Pero su papel no se limitaba a ser un simple correo. Hermés también era el guía de las almas al inframundo, un trabajo que requería tanto delicadeza como firmeza. Además, Hermés era el protector de los viajeros, los comerciantes y, curiosamente, los ladrones. Su naturaleza astuta y juguetona lo convertía en un dios complejo, capaz de moverse entre los mundos divino y mortal con facilidad. Era un mediador, un inventor, sobre todo, un símbolo de la comunicación y el ingenio. El legado de Hermés perdura hasta nuestros días. Su símbolo más conocido, el caduceo, una vara con dos serpientes entrelazadas, es hoy un emblema de la medicina y la negociación. Además, su influencia se extiende a la literatura, el arte y la psicología, donde se le asocia con la comunicación, los límites y los cambios.
Hermes nos enseña que la inteligencia y la adaptabilidad pueden ser tan poderosas como la fuerza bruta. Su historia es un recordatorio de que, a veces, la creatividad y el ingenio son las mejores herramientas para superar los desafíos. Hermes, el dios mensajero, es mucho más que un simple intermediario. Es un símbolo de la astucia, la velocidad y la capacidad de adaptarse a cualquier situación. Su historia nos inspira a usar nuestra inteligencia y creatividad para resolver problemas y alcanzar nuestros objetivos. La historia de Dioniso comienza con un amor prohibido. Zeus, el rey de los dioses, se enamoró de Sémele, una princesa mortal de Tebas. Cuando Hera, la celosa esposa de Zeus, descubrió la infidelidad, decidió vengarse. Disfrazada como una anciana, Hera se acercó a Sémele y la convenció de que le pidiera a Zeus que se revelara en su forma divina. Sémele, inocente y curiosa, le hizo la petición a Zeus. Zeus, atrapado por su promesa, no tuvo más remedio que cumplir. Pero al revelarse en su forma verdadera, rodeado de rayos y fuego, su poder fue tan abrumador que Sémele murió al instante. Sin embargo, antes de que su vida terminara, Zeus logró rescatar al bebé que llevaba en su vientre, Dioniso. Este momento marcó el inicio de una vida llena de desafíos para el joven dios, pues Hera, aún consumida por los celos, juró perseguirlo hasta el fin de sus días. Para proteger a su hijo, Zeus cosió al pequeño Dioniso en su muslo, donde terminó de gestarse hasta que estuvo listo para nacer. Así, Dioniso se convirtió en el único dios nacido dos veces, primero de su madre mortal y luego de su padre inmortal. Este nacimiento extraordinario no solo lo convirtió en un ser único entre los dioses, sino que también lo dotó de una conexión profunda con los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento. Sin embargo, su destino estaba lejos de ser tranquilo, pues Hera no descansaría hasta verlo destruido, lo que llevaría a Dioniso a vivir una infancia marcada por el exilio y el peligro. Para proteger a Dioniso de la ira de Hera, Zeus lo envió lejos del Olimpo. El pequeño dios fue criado por las ninfas en los bosques secretos de Nisa, donde creció rodeado de naturaleza y magia. Allí, aprendió los secretos de la vida y cómo transformar las uvas en vino. Las ninfas, seres bondadosos y sabios, le enseñaron a conectarse con la tierra, a entender los ciclos de la naturaleza y a apreciar la belleza de lo salvaje. Fue en estos bosques donde Dioniso descubrió su don más preciado, la capacidad de crear vino, una bebida que no solo alegraba el corazón de los mortales, sino que también les permitía liberarse de sus inhibiciones y conectarse con su lado más instintivo. Pero Hera no se daría por vencida. Envió a los titanes para que lo destruyeran, y aunque lograron despedazarlo, su abuela Rea, la diosa de la tierra, lo resucitó. Este evento marcó a Dioniso para siempre, convirtiéndolo en un símbolo de muerte y renacimiento. La experiencia de ser desmembrado y luego devuelto a la vida no solo reforzó su conexión con los ciclos naturales, sino que también lo dotó de una comprensión profunda del sufrimiento y la transformación. Este episodio lo convirtió en un dios único, capaz de trascender la muerte y de enseñar a los mortales que, incluso en la oscuridad, siempre hay esperanza de renacer. Con el tiempo, Dioniso comenzó a viajar por el mundo, compartiendo su don del vino y enseñando a los mortales a celebrar la vida. Sin embargo, su camino no fue fácil. Muchos lo rechazaron, temiendo el caos que su presencia podía desatar. Pero aquellos que lo aceptaban descubrían una nueva forma de vivir, llena de alegría, éxtasis y conexión con lo divino. A pesar de los desafíos, Dioniso nunca abandonó su misión, convirtiéndose en un símbolo de resistencia, transformación y la eterna búsqueda de la libertad. Dioniso no era un dios convencional. No gobernaba desde el Olimpo, sino que prefería caminar entre los mortales, compartiendo su don del vino y enseñándoles a celebrar la vida. Pero el vino de Dioniso no era solo una bebida, era un símbolo de liberación. Bajo su influencia, las personas podían experimentar éxtasis, locura y una conexión profunda con la naturaleza. Sus seguidores, las Ménades, eran mujeres que lo acompañaban en frenéticas danzas y rituales. Estas celebraciones, conocidas como las bacanales, eran tan intensas que a menudo terminaban en caos. Las Ménades, poseídas por el espíritu de Dioniso, podían realizar actos de gran violencia, especialmente contra aquellos que se oponían a su dios. Uno de los episodios más famosos de la mitología de Dioniso es la historia del rey Penteo de Tebas. Penteo, un gobernante severo y conservador, prohibió el culto a Dioniso en su ciudad. Dioniso, disfrazado como un joven sacerdote, tentó a Penteo para que espiara a las Ménades en pleno ritual.
Cuando fue descubierto, las Ménades, en un frenesí, lo descuartizaron. Este trágico evento muestra el poder dual de Dioniso: puede traer alegría, pero también destrucción. A pesar de su naturaleza rebelde, Dioniso finalmente fue aceptado en el Olimpo. Su padre, Zeus, lo reconoció como un dios legítimo y le otorgó un lugar entre los inmortales. Pero Dioniso nunca perdió su conexión con los mortales. Continuó siendo un dios de la tierra, de la vida y de la transformación. Su influencia se extendió más allá de las fiestas y el vino. Dioniso también se convirtió en un símbolo del teatro griego, donde las tragedias y comedias exploraban los límites de la emoción humana. En cierto modo, Dioniso representaba la dualidad de la vida, la alegría y el dolor, el orden y el caos. Además, su culto se extendió por todo el mundo antiguo, desde Grecia hasta Roma, donde fue conocido como Baco. Las bacanales se convirtieron en celebraciones legendarias, aunque a menudo fueron reprimidas por las autoridades debido a su naturaleza desenfrenada. Dioniso, el dios nacido dos veces, nos recuerda que la vida es una mezcla de luz y oscuridad, de celebración y caos. Su legado perdura no solo en los viñedos y las copas de vino, sino también en el arte, el teatro y la búsqueda humana de la libertad. ¿Qué piensas tú de este dios tan fascinante? ¿Crees que su historia sigue resonando en nuestro mundo moderno, donde el vino, la fiesta y la transformación siguen siendo parte de nuestra cultura? Déjalo en los comentarios. Esta es la historia de Perséfone, la hija de Zeus y Deméter, cuya vida cambió para siempre cuando fue llevada al inframundo. Pero Perséfone no es solo una víctima, es una diosa que, a través de su sufrimiento y su fuerza, se convirtió en la reina del inframundo y en un símbolo de transformación y renacimiento. Hoy exploraremos su fascinante historia, llena de amor, pérdida y esperanza. Perséfone nació como la hija de Zeus, el rey de los dioses, y Deméter, la diosa de la agricultura y la fertilidad. Desde pequeña, Perséfone creció rodeada de la belleza y la abundancia de la naturaleza. Su madre, Deméter, la adoraba y la protegía con devoción, enseñándole los secretos de la tierra y cómo hacer florecer los campos. Perséfone era una joven alegre y radiante, cuyo amor por las flores y la vida era evidente en cada paso que daba. Pasaba sus días corriendo por los prados, recogiendo flores y disfrutando de la compañía de las ninfas, quienes la admiraban por su bondad y su conexión con la naturaleza. Sin embargo, su destino estaba lejos de ser tan sencillo como los días soleados que disfrutaba en los campos. La tranquilidad de su vida se vio interrumpida cuando Hades, el dios del inframundo, la vio por primera vez. Hades, gobernante de un reino oscuro y solitario, quedó fascinado por la luz y la vitalidad que Perséfone irradiaba. Decidió que ella sería su reina y con la aprobación de Zeus, planeó su secuestro. Un día, mientras Perséfone recogía flores en un campo, la tierra se abrió bajo sus pies, y Hades emergió en su carro dorado, llevándola consigo al inframundo. Este acto marcó el inicio de una de las historias más conmovedoras y simbólicas de la mitología griega, donde el amor, la pérdida y el renacimiento se entrelazan en un ciclo eterno. Mientras tanto, Deméter, al descubrir la desaparición de su hija, entró en un estado de desesperación y dolor. La diosa de la agricultura abandonó sus deberes y la tierra comenzó a marchitarse. Los campos que alguna vez fueron fértiles se convirtieron en tierras yermas y la humanidad enfrentó una hambruna sin precedentes. El mundo entero sintió la ausencia de Perséfone. Deméter, desesperada, recorrió el mundo en busca de su hija. Finalmente, el sol, que todo lo ve, le reveló la verdad. Perséfone estaba en el inframundo, convertida en la esposa de Hades. Deméter, enfurecida y devastada, exigió a Zeus que interviniera. Zeus, viendo el sufrimiento de la tierra y la humanidad, accedió a mediar. Se llegó a un acuerdo: Perséfone podría regresar al mundo de los vivos, pero solo si no había comido nada en el inframundo. Sin embargo, Hades, astuto, había ofrecido a Perséfone unas semillas de granada que ella había comido. Como resultado, se decidió que Perséfone pasaría una parte del año en el inframundo con Hades y otra parte en la superficie con su madre. Este acuerdo no solo resolvió el conflicto, sino que también explicó el ciclo de las estaciones. Cuando Perséfone está en el inframundo, Deméter llora y la tierra se vuelve fría y estéril, el invierno. Cuando Perséfone regresa, Deméter celebra y la tierra florece la primavera y el verano. Este mito no solo explica el cambio de las estaciones, sino que también simboliza los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento.
Perséfone, como diosa de la primavera y reina del inframundo, representa la dualidad de la existencia, la luz y la oscuridad, la alegría y el dolor. Su historia es un recordatorio de que la vida está llena de contrastes y que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza de renacer. Además, el vínculo entre madre e hija resalta la importancia del amor y la conexión familiar, que trasciende incluso los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Así, el mito de Perséfone y Deméter no solo es una explicación poética de los fenómenos naturales, sino también una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, la resiliencia y la eterna búsqueda de equilibrio en un mundo lleno de dualidades. Aunque su vida cambió para siempre, Perséfone no fue solo una víctima. Con el tiempo, aceptó su papel como reina del inframundo y se convirtió en una figura poderosa y respetada. Junto a Hades, gobernaba el reino de los muertos con justicia y compasión. Perséfone también se convirtió en un símbolo de transformación y renacimiento, recordándonos que incluso en la oscuridad hay esperanza de luz. Su historia es un recordatorio de que el dolor y la pérdida pueden dar lugar a un nuevo comienzo. Perséfone, la diosa que une dos mundos, nos enseña que la vida es un ciclo constante de muerte y renacimiento, de oscuridad y luz. A través de su experiencia, aprendemos que los momentos de sufrimiento no son el final, sino una transición hacia algo nuevo. Su descenso al inframundo y su posterior regreso a la superficie simbolizan la capacidad humana de superar las adversidades y encontrar luz incluso en las situaciones más sombrías. Perséfone, la hija de Zeus y Deméter, es mucho más que una diosa raptada. Es un símbolo de resiliencia, transformación y el eterno ciclo de la vida. Su historia no solo explica el cambio de las estaciones, sino que también nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza de renacimiento. Como reina del inframundo y diosa de la primavera, Perséfone encarna la dualidad de la existencia, la vida y la muerte, la alegría y el dolor, la oscuridad y la luz. Su capacidad para transitar entre ambos mundos nos inspira a aceptar los cambios, a encontrar fuerza en la adversidad y a comprender que cada final es, en realidad, el comienzo de algo nuevo. Además, su relación con Deméter, marcada por el amor incondicional y la lucha por estar juntas, nos muestra la importancia de los vínculos familiares y la conexión emocional. Aunque separadas por el destino, madre e hija nunca pierden la esperanza de reunirse, simbolizando que el amor y la perseverancia pueden trascender incluso las barreras más difíciles. Así, Perséfone no solo es una figura mitológica, sino también un espejo en el que podemos vernos reflejados, recordándonos que, aunque la vida esté llena de desafíos, siempre hay un camino hacia la luz y la renovación. En el mundo de la mitología griega, hay héroes, y luego está Hércules. Hijo de Zeus, el rey de los dioses, y de la mortal Alcmena, Hércules es conocido por su fuerza sobrehumana, su valentía y sus increíbles hazañas. Pero su vida no fue fácil. Desde su nacimiento, Hércules enfrentó desafíos, traiciones y pruebas que lo llevaron al límite. Hoy exploraremos la fascinante historia de Hércules, un héroe que luchó contra monstruos, completó tareas imposibles y se convirtió en un símbolo eterno de coraje y redención. Hércules nació como resultado de una unión entre Zeus, el rey de los dioses, y Alcmena, una mortal conocida por su belleza y virtud. Sin embargo, su nacimiento no fue bien recibido por todos en el Olimpo. Hera, la esposa de Zeus, celosa y enfurecida por la infidelidad de su esposo, juró hacer la vida de Hércules lo más difícil posible. Desde el principio, Hera vio a Hércules como una amenaza y una prueba viviente de la infidelidad de Zeus. Su odio hacia el niño no conocía límites, y estaba decidida a vengarse de cualquier manera posible. Cuando Hércules era solo un bebé, Hera puso en marcha su primer plan para eliminarlo. Envió 2 serpientes venenosas a su cuna, esperando que el niño muriera en silencio mientras dormía. Pero, para sorpresa de todos, el pequeño Hércules no solo sobrevivió, sino que las estranguló con sus propias manos, demostrando su fuerza divina incluso antes de poder caminar. Este acto asombró a todos los presentes y fue la primera señal de que Hércules no era un niño común, sino un ser destinado a grandes hazañas. A medida que crecía, Hércules se entrenó en las artes de la guerra, la caza y la música, convirtiéndose en un joven fuerte, hábil y talentoso. Su educación estuvo a cargo de algunos de los mejores mentores de la época, como el centauro Quirón, quien le enseñó el arte de la lucha y la sabiduría. Sin embargo, su fuerza sobrehumana y su temperamento ardiente a menudo lo llevaban a situaciones peligrosas. En más de una ocasión, su ira descontrolada causó problemas,
como cuando, en un arrebato de furia, golpeó a su maestro de música con una lira, matándolo accidentalmente. Estos incidentes demostraban que, aunque Hércules era poderoso, aún necesitaba aprender a controlar sus emociones y usar su fuerza con sabiduría. Pero nada en su vida lo prepararía para la prueba más grande que enfrentaría, los 12 trabajos. Estos no serían simples desafíos, sino tareas imposibles diseñadas para probar su fuerza, ingenio y resistencia al límite. Sin embargo, antes de que Hércules pudiera embarcarse en esta épica misión, su vida daría un giro trágico que lo llevaría al borde de la desesperación, finalmente, a la búsqueda de redención. La vida de Hércules dio un giro oscuro cuando Hera, decidida a destruirlo, lo hizo caer en un estado de locura temporal. En su frenesí, Hércules mató a su esposa, Megara, y a sus hijos. Cuando recuperó la cordura y se dio cuenta de lo que había hecho, quedó devastado. Buscando redención, Hércules consultó al oráculo de Delfos, quien le dijo que debía servir al rey Euristeo durante 12 años y completar 12 tareas imposibles, conocidas como los 12 trabajos de Hércules. Estos trabajos fueron impuestos como penitencia por haber cometido un crimen en un arrebato de locura, instigado por la diosa Hera. Cada uno de estos trabajos es una hazaña increíble que demuestra la fuerza, el ingenio y la valentía de Hércules. 1. El león de Nemea. Hércules recibió la tarea de matar al león de Nemea, una bestia invulnerable a las armas convencionales. Tras intentar herirlo con flechas y una espada, Hércules se dio cuenta de que solo podía vencerlo con sus propias manos. Lo estranguló hasta la muerte y, como trofeo, usó la piel del león como armadura, ya que era indestructible. 2. La hidra de Lerna. La hidra era un monstruo acuático de múltiples cabezas, con la capacidad de regenerar 2 cabezas por cada una que le cortaban. Hércules luchó contra ella con la ayuda de su sobrino Iolao. Cada vez que cortaba una cabeza, Iolao quemaba el cuello con una antorcha para evitar que crecieran nuevas cabezas. Finalmente, Hércules enterró la cabeza inmortal bajo una roca y mojó sus flechas en la sangre venenosa de la hidra. 3. La cierva de Cerinea. Hércules debía capturar a la cierva de Cerinea, un animal sagrado para la diosa Artemisa. La cierva era increíblemente veloz y tenía pezuñas de bronce y cuernos de oro. Hércules la persiguió durante un año hasta que, finalmente, la atrapó sin herirla, demostrando tanto paciencia como respeto por lo sagrado. 4. El jabalí de Erimanto. El cuarto trabajo consistía en capturar al jabalí de Erimanto, una bestia gigantesca que aterrorizaba la región. Hércules lo persiguió hasta agotarlo en la nieve y luego lo capturó con una red. Lo llevó vivo ante el rey Euristeo, quien, al ver al jabalí, se escondió en una tinaja de nieve. 5. Los establos de Augías. Hércules tuvo que limpiar los establos del rey Augías, que no habían sido limpiados en años y estaban llenos de excremento de miles de animales. En lugar de hacerlo manualmente, Hércules desvió 2 ríos para que fluyeran a través de los establos, limpiándolos en un solo día. Aunque cumplió la tarea, Augías se negó a pagarle, lo que llevó a una disputa posterior. 6. Los pájaros del Estínfalo. En el lago Estínfalo, unas aves carnívoras con plumas de bronce y picos afilados aterrorizaban a la población. Hércules usó unas castañuelas de bronce que le dio Atenea para asustar a las aves y hacerlas volar. Luego, las derribó con sus flechas envenenadas con la sangre de la hidra. 7. El toro de Creta. Hércules viajó a Creta para capturar al toro de Creta, una bestia furiosa que Poseidón había enviado como castigo al rey Minos. Hércules luchó contra el toro y lo sometió con su fuerza sobrehumana. Luego, lo llevó de regreso a Grecia, donde el toro fue liberado y causó estragos hasta que fue finalmente capturado por Teseo. 8. Las yeguas de Diomedes. Las yeguas de Diomedes, rey de Tracia, eran bestias salvajes que se alimentaban de carne humana. Hércules capturó a las yeguas y las domó. En algunas versiones, también alimentó a Diomedes con sus propias yeguas como castigo por su crueldad. 9. El cinturón de Hipólita. Hipólita, la reina de las Amazonas, poseía un cinturón mágico que Hércules debía obtener para la hija de Euristeo. Aunque Hipólita accedió a dárselo, Hera sembró discordia y las Amazonas atacaron a Hércules. En la batalla, Hércules mató a Hipólita y tomó el cinturón. 10. El ganado de Gerión. Gerión era un gigante de 3 cuerpos que poseía un rebaño de ganado rojo. Hércules viajó al extremo occidental del mundo, mató a Gerión y robó su ganado. Durante el viaje de regreso, enfrentó numerosos desafíos, incluido el intento de la diosa Hera de impedir su éxito. 11. Las manzanas de las Hespérides.
Hércules debía obtener las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, custodiado por un dragón y ninfas. Con la ayuda de Atlas, quien sostenía el cielo, Hércules engañó al titán para que recuperara las manzanas mientras él sostenía el cielo temporalmente. Luego, Hércules se las llevó a Euristeo. 12. El Cancerbero. El último trabajo fue capturar a Cancerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba las puertas del inframundo. Hércules viajó al inframundo, con el permiso de Hades, sometió a Cancerbero sin usar armas. Lo llevó ante Euristeo y luego lo devolvió al inframundo, completando así sus 12 trabajos. Aunque Hércules completó los 12 trabajos, su vida continuó llena de desafíos. Tras muchas otras aventuras, incluyendo luchas contra gigantes y rescates heroicos, Hércules finalmente encontró su fin debido a un engaño. Su esposa, Deyanira, le dio una túnica envenenada que le causó un dolor insoportable. Incapaz de soportar el sufrimiento, Hércules construyó una pira funeraria y se tendió en ella, pidiendo a los dioses que lo liberaran de su agonía. En ese momento, Zeus intervino. Impresionado por el coraje y las hazañas de su hijo, lo llevó al Olimpo, donde Hércules fue recibido como un dios. Allí, se reconcilió con Hera y encontró la paz eterna. Su ascensión al Olimpo marcó el final de su viaje como héroe mortal y el comienzo de su legado como una figura divina. Hércules, el hijo de Zeus, es mucho más que un héroe fuerte. Es un símbolo de perseverancia, redención y la lucha constante contra los desafíos de la vida. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la fuerza para superar nuestras pruebas y alcanzar la grandeza. Perseo, el hijo de Zeus, cuyo destino estuvo marcado por desafíos imposibles y hazañas legendarias. Desde su nacimiento, Perseo fue perseguido por un oscuro presagio, pero con la ayuda de los dioses y su propia determinación, logró superar todos los obstáculos. Hoy exploraremos la fascinante historia de Perseo, el héroe que venció a Medusa, rescató a Andrómeda y demostró que incluso el destino puede ser desafiado. La historia de Perseo comienza con un oscuro presagio. Acrisio, el rey de Argos, consultó al oráculo de Delfos, quien le advirtió que sería asesinado por su propio nieto. Aterrorizado, Acrisio encerró a su hija, Danae, en una torre de bronce para evitar que tuviera hijos. Pero Zeus, el rey de los dioses, no podía ser detenido. Se transformó en una lluvia de oro y entró en la torre, dejando a Danae embarazada de Perseo. Cuando Acrisio descubrió el nacimiento de Perseo, su miedo lo llevó a tomar una decisión desesperada. Encerró a Danae y al bebé en un cofre y los arrojó al mar. Sin embargo, el cofre no se hundió, flotó hasta la isla de Céfiros, donde fueron rescatados por un pescador llamado Dictys. Allí, Perseo creció como un joven fuerte y valiente, ignorante de su verdadero origen y del destino que lo esperaba. Cuando Perseo alcanzó la edad adulta, su vida dio un giro dramático. Polidectes, el rey de Céfiros, se enamoró de Danae y quería deshacerse de Perseo para poder casarse con ella. Para lograrlo, Polidectes organizó un banquete y pidió a todos los invitados que le regalaran un caballo. Perseo, que no tenía caballos, prometió traerle algo mucho más valioso, la cabeza de Medusa, la gorgona cuyo rostro convertía en piedra a cualquiera que la mirara. Aunque la tarea parecía imposible, los dioses decidieron ayudar a Perseo. Atenea le entregó un escudo brillante como un espejo, Hermes le dio unas sandalias aladas y una espada afilada, y Hades le prestó un casco de invisibilidad. Con estas herramientas, Perseo partió hacia el lejano territorio de las Gorgonas, donde Medusa y sus hermanas dormían. Perseo llegó a la cueva de las Gorgonas, un lugar oscuro y lleno de estatuas de piedra, las víctimas de Medusa. El ambiente era sombrío y opresivo, con un silencio que solo se rompía por el eco de sus pasos. Usando el escudo de Atenea como espejo, Perseo evitó mirar directamente a Medusa y se acercó sigilosamente. Cada movimiento era calculado, cada respiración contenida, sabiendo que un solo error podría convertirlo en otra estatua más. Con la espada de Hermes en mano, Perseo se acercó a Medusa mientras dormía, su cabello de serpientes moviéndose suavemente. Con un golpe rápido y preciso, cortó la cabeza de la gorgona. De su cuello brotaron dos seres, el majestuoso caballo alado Pegaso, que se elevó hacia los cielos, y el gigante Crisaor, armado con una espada dorada. Estos seres, nacidos de la sangre de Medusa, se convertirían en figuras importantes en otros mitos griegos. Sin embargo, el peligro no había terminado. Las hermanas de Medusa, Esteno y Euríale, despertaron al sentir la muerte de su hermana. Con gritos de furia,
comenzaron a buscar a Perseo, pero él ya había planeado su escape. Usando el casco de invisibilidad de Hades, Perseo se volvió invisible ante los ojos de las gorgonas. Con las sandalias aladas de Hermes, emprendió el vuelo, llevando consigo la cabeza de Medusa, un trofeo y un arma poderosa. Aunque las gorgonas lo persiguieron, su ira fue en vano. Perseo, astuto y rápido, logró escapar de la cueva y regresar a la superficie. La cabeza de Medusa, con su mirada petrificante, se convertiría en una herramienta crucial en sus futuras aventuras, demostrando que incluso los objetos más temidos pueden ser usados para el bien cuando están en las manos correctas. En su viaje de regreso, Perseo se encontró con Andrómeda, una princesa encadenada a una roca como sacrificio para calmar a un monstruo marino enviado por Poseidón. La escena era desgarradora. Andrómeda, hija de los reyes Cefeo y Casiopea, había sido ofrecida para apaciguar la ira del dios del mar, quien había enviado al monstruo como castigo por la arrogancia de su madre. Perseo, conmovido por la belleza y la desgracia de la joven, no dudó en enfrentarse a la bestia. Con astucia y valentía, Perseo usó la cabeza de Medusa, que llevaba consigo como trofeo, para convertir al monstruo marino en piedra. En un acto heroico, liberó a Andrómeda de sus cadenas y la devolvió a sus padres. Como recompensa por su hazaña, Perseo recibió la mano de Andrómeda en matrimonio, uniendo así sus destinos. Juntos, emprendieron el viaje de regreso a Céfiros, donde Perseo tenía asuntos pendientes con el rey Polidectes. Sin embargo, su regreso no estuvo exento de desafíos. Durante el viaje, Perseo y Andrómeda enfrentaron una tormenta enviada por Poseidón, quien aún estaba furioso por la muerte del monstruo marino. Pero con la ayuda de los dioses y su ingenio, Perseo logró guiar a su amada a salvo a través de las aguas turbulentas. Finalmente, llegaron a Céfiros, donde Perseo descubrió que Polidectes había intentado obligar a su madre, Dánae, a casarse con él en su ausencia. Furioso, Perseo usó una vez más la cabeza de Medusa para convertir a Polidectes y sus seguidores en piedra, liberando a su madre y reclamando justicia. Con Andrómeda a su lado, Perseo no solo cumplió su destino como héroe, sino que también encontró el amor y la felicidad que tanto merecía. Juntos, regresaron a Argos, donde Perseo, aunque accidentalmente, cumplió la profecía que había perseguido su vida desde su nacimiento. Durante unos juegos atléticos, lanzó un disco que accidentalmente golpeó y mató a Acrisio, su abuelo. Aunque devastado, Perseo aceptó su destino y se convirtió en un gobernante sabio y justo. Perseo, el hijo de Zeus, es mucho más que un héroe que venció a Medusa. Es un símbolo de valentía, ingenio y la capacidad de desafiar el destino. Su historia nos recuerda que, incluso frente a los desafíos más grandes, podemos encontrar la fuerza para triunfar. Y así concluye la segunda parte de nuestro viaje por las fascinantes historias de los hijos de Zeus. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Déjanos en los comentarios cuál de estos hijos de Zeus es tu favorito y por qué. Nos vemos en la próxima aventura mitológica.